pienso que en realidad, esa pandemia y esa urgencia es un tema sanitario. Es decir, yo me quisiera también poner en su punto, es decir, digamos que eso es un expediente extremo, específico, que probablemente tiene puntos en común con el tema ambiental, evidentemente, pero no es exactamente calcado. Lo que sí que es cierto, es que hay ciertas cuestiones que antes de ese episodio aparecían como luces rojas, ¿no? Y que si las hubiésemos hecho, ¿no? Hubiesen servido, hubiesen ayudado, ¿no? Para que ese episodio fuese de otra manera o fuese más breve, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que se ha demostrado, ¿no? Que lo que ha neutralizado, ¿no? O lo que está neutralizando esta pandemia, ¿no? Es la reclusión de todas las personas en sus casas, los ambientes domésticos, ¿no? Ligados con los centros de salud para los casos extremos, pero básicamente ha sido las casas, el contexto edificado, la que ha permitido que esa pandemia remitiese. Y eso es básicamente la construcción, ¿no? La construcción enlazado en ciudades. Por tanto, de una forma o de otra, digamos que la construcción no es un mal inevitable, ¿no? No es algo que debamos hacer, sino que en ese episodio se ha convertido en la columna vertebral, la base central del combate de esa pandemia, que en casos extremos ha sido pues el tema de las UCIs, ¿no? Y el tema del tratamiento sanitario, etc. Pero básicamente ha sido el ámbito doméstico y, en todo caso, el ámbito de trabajo utilizado de otras maneras, lo que ha llevado a hacer remitir eso. Yo creo que eso sí, por un lado, a los que nos dedicamos a eso, ¿no? Nos da una cierta autoestima, y por otro lado, yo creo que ese contexto y esa realidad quedará en la conciencia de la sociedad, y pienso que sí que esa conciencia y esa autoestima pueden ayudar a que los cambios que estaban pendientes o que se producían lentamente puedan adquirir otro ritmo a partir de ahora. Yo creo que esa crisis nos enlaza con el pasado, ¿no? Y no con el pasado como una vuelta al pasado, sino con el curso del pasado, ¿no? Con las maneras o el impulso de superar las adversidades. Si pensamos cuando leemos novelas, las novelas clásicas, pero no hace falta ir muy lejos, ¿no? Simplemente, digamos, anteriores a los años 60, ¿no? Donde esos episodios parece que eran recurrentes. Te das cuenta, digamos, de que los grandes logros del pasado, los grandes avances, los grandes descubrimientos y también las grandes obras, ¿no? de arte y de literatura se dieron en circunstancias de superación de esas cuestiones extremas, ¿no? Seguramente no solo eso, sino que esa ansia de superación y esa búsqueda de positivar o de concretar en algo evolutivo, digamos, una adversidad, en eso está la base de los logros de la sociedad. Por tanto, yo lo que creo es que a lo mejor podemos, esa capacidad, digamos, de la sociedad, ¿no? De articularse y de afrontar una adversidad para superarla, seguramente es uno de los acicates, ¿no? Es uno de los ingredientes de la ecuación para llevar adelante cosas importantes, ¿no? Y no al revés, como en un principio igual se nos ha parecido. Vamos a estar parados, vamos a ver cómo eso evoluciona, vamos a protegernos, sino yo creo que todo lo contrario, ¿no? Digamos, ese es un ingrediente que nos refuerza, ¿no? Y que nos permite a lo mejor actuar de una forma más intensa y más decidida de lo que en situaciones normales hacemos.
Desde la profesión, digamos, yo creo que desde el punto de vista del utillaje de la instrumental, realmente la tecnología ha aportado, ¿no? Una ayuda incuestionable, ¿no? Hoy en día estamos, bueno, hoy en día o hasta prácticamente hoy en día hemos estado trabajando de una forma deslocalizada, pero casi igual que si estuviésemos juntos, ¿no? Por tanto, digamos, desde un punto de vista operativo, realmente el trabajo de cada día, la tecnología ha sido una ayuda tremenda, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es la conexión humana, ¿no? La posibilidad de interacción física, la empatía que hace que no solo las cosas se desarrollen, sino que surjan otras cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que probablemente, yo pensando y hablando con la gente del estudio también, ¿no? Veíamos, bueno, después de todo eso, ¿qué haremos, no? ¿Qué podemos hacer? Pues seguramente mucho del soporte tecnológico y deslocalizado que hemos utilizado hasta ahora, seguramente lo vamos a continuar utilizando, pero a la vez necesitamos focalizar, ¿no? En reuniones, en interacciones, de una forma física, ¿no? Y en un entorno, digamos que a lo mejor algo hemos de modificar del entorno. Las reuniones no pueden ser a lo mejor tan multitudinarias o tan intensivas o tan densas como antes, ¿no? Pero yo casi diría como que el trabajo se ha polarizado, ¿no? O virtual o muy físico, ¿no? Y el uno y el otro yo creo que están bastante enlazados. Y eso pasa un poco volviendo a la línea, digamos, casi como de vecino, ¿no? Es lo que nos ha pasado también, ¿no? Los barrios, o sea, por un lado hemos estado recluidos en casa, pero tecnológicamente enlazados con el mundo, con amigos, con profesionales, con webinars, nunca ha habido tanta interacción, digamos, de todo eso, y a la vez luego salimos casi en zapatillas, ¿no? A comprar a los comercios del barrio, no a la gran superficie, no, son los comercios del barrio. Y los comercios del barrio, de una forma o de otra, pues son los que han salvado también esa situación próxima, y aunque vayamos con mascarillas y aunque hagamos cola y aunque guardemos las distancias, esa empatía física con la gente del barrio mientras hacemos cola para comprar o nos cruzamos por la calle a distancia, complementa de una forma necesaria, ¿no? Toda esa intensidad virtual con personas de todo el mundo, ¿no? O sea que realmente nuestra vida también se ha polarizado en estos dos extremos que son imprescindibles. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos podido comprar en los comercios del barrio? ¿O qué hubiese pasado si no hubiésemos podido estar conectados mediante las tecnologías con gente de todo el mundo? No, eso hubiese sido mucho más duro y creo que hubiese sido también mucho más inoperante. A nivel personal, estoy descubriendo que lo profesional y lo doméstico, ¿no? Que lo público y lo privado no están tan separados como hemos creído en el pasado, ¿no? Y que todo está mucho más enlazado, y no solo está mucho más enlazado, sino que es mucho más bonito así, ¿no? Que las cosas, ¿no? O sea, que no tengamos dos caras, que no tengamos como dos raseros, sino que una cosa es prolongación de la otra y que eso no solo es posible, sino que es deseable, ¿no? Yo tuve como la suerte de, una semana antes de ese confinamiento, me mudé de casa, sin saberlo, digamos, fue así un poco por casualidad, ¿no? Pues claro, yo, la capacidad de vivir mi nueva casa, ¿no? Y de descubrir, de hacer la mía, de vivir los rincones, de establecer, digamos, eso, es ahora para mí casi es como un traje, ¿no? O un pijama, ¿no? Eso ha sido, digamos, la posibilidad de vivir esa casa con una intensidad que nunca hubiese conseguido ni en 10 años, ¿no? Y también la capacidad de valorar ciertas cosas que a lo mejor a veces no se valoran, ¿no? Pues el hecho de que haya un pequeño espacio libre,
en las vistas, esas pequeñas plantas que tiene el vecino delante y que a mí me sirven mucho, y aunque no sean mías, ¿no? La orientación, las corrientes de aire, todas cosas pequeñas entre líneas, pero que son sumadas todas ellas muy importantes. Vivir como intensamente como usuario, ¿no? Lo que uno piensa como profesional, pues se retroalimenta, ¿no? Una cosa se retroalimenta con la otra. Y te refuerzas en unas ideas y es que pensabas, digamos, pero que nunca pensabas que pudieran ser tan importantes o tan intensas, y a lo mejor sí que es verdad, digamos, que hay otras que las pones en su justo punto, porque a lo mejor, aunque te parecieron muy importantes, pues igual no lo son tanto, ¿no? Pues bueno, pues es un pequeño conjunto de cosas, y sí que es verdad que en esos momentos de pandemia, pues después de todo eso, yo creo que si preguntásemos a las personas cómo han vivido sus casas y qué les falta y qué es lo que han valorado, eso sería un ejercicio interesante hacer, ¿no? Y que probablemente no todas las gradaciones del marketing, ¿no? O de los lugares comunes, ¿no? O de las cuestiones que normalmente se tienen en cuenta al diseñar las cosas, pues no creo que esa lista teórica respondiese al 100% a lo que la gente ha valorado después de estas semanas. Tanto las ciudades como los edificios, ¿no? Como las tiendas, seguramente necesitan pues como una capa de valor, ¿no? Añadir capas de valor, capas que no necesiten de ir hacia atrás, ¿no? De derruir o de grandes obras o de grandes infraestructuras, sino cómo añadir una capa de valor a eso, ¿no? En ese sentido, probablemente, ¿no? Digamos, como a lo mejor algunas calles de Barcelona pueden reducir su zona de asfalto y ampliar su zona de paseo, pero de forma verde, ¿no? Cómo hacerlo en esos 20 centímetros que tenemos de los cambios de plano, ¿no? O las viviendas, ¿no? Cómo poder añadir a lo mejor balcones de una forma fácil y de una forma operativa a edificios que no los tienen, ¿no? O cómo recuperar los terrados como lugares de uso y como lugares verdes, como jardines, digamos, en lugares de densidad, ¿no? Cómo a lo mejor añadir tribunas en lugares donde ya hay un balcón, pero que es un balcón que podría ser habitable en ciertos momentos a través de cubrirlo con esas tribunas. En definitiva, lo que decía, añadir esas capas de valor dentro de la infraestructura existente. Y cara a las infraestructuras nuevas, no cara a lo que nos planteemos de hacer como nuevo, debería incorporar ya genéticamente esa versatilidad o esa perfectibilidad de futuro, ¿no? Probablemente nosotros no sepamos o no podamos saber con precisión cuáles van a ser la andadura de lo que construyamos, pero sí que debe tener la visión de estar plenamente abierta a incorporar esas capas de valor que a futuro se vayan necesitando. Y eso es una actitud, digamos, ¿no? La actitud de que no estamos construyendo cosas completas, sino infraestructuras que pueden ser completadas. Evidentemente son cosas completas a lo que hoy en día sabemos, pero que deben estar abiertas a lo que a futuro se vaya necesitando. Y eso pide también, desde el punto de vista de profesionales, un cierto cambio de mentalidad. Digamos, seguramente la formación de los arquitectos está más vinculada a generar obras definitivas, completas
y acabadas, ¿no? Pero debemos ser conscientes de que eso que nosotros pensamos que entregamos acabado es simplemente el inicio, ¿no? La base, la infraestructura para que otros a futuro puedan acabarlo. Y así debe estar concebido. Bueno, a mí me gusta mucho la historia y normalmente leo libros de historia en vez de leer novelas, digamos, ¿no? Pero me gusta así. Y he leído un libro interesante que me ha cambiado la percepción, ¿no? El libro es Cuando fuimos árabes, de González Ferrín, un hispanista, un arabista de la Universidad de Sevilla. Y su teoría es muy interesante. Su teoría es rebatir esa visión histórica académica, ¿no? Tradicional, ¿no? En la que la historia es la historia de las batallas y las fechas y los grandes hombres, ¿no? Y que clasificamos como en un casillero y en expedientes cerrados, ¿no? Ahora es el Imperio Romano, ahora son los visigodos, ahora la invasión de los árabes, luego es el Renacimiento. Pero la idea de ese libro es que cuando fuimos árabes, quiere decir, no, los árabes no lo fueron otros, ¿no? Somos nosotros mismos que en un momento determinado fuimos árabes, en el sentido de que la corriente de pensamiento, el idioma, los parámetros del momento eran árabes y nosotros, ¿no? Los españoles o los que ocupaban la península ibérica en ese momento, fueron árabes, sin necesidad de invasiones ni deserciones después, ¿no? Eso me hace pensar, digamos, de que los territorios y las personas permanecen y son las ideas, la cultura, el trasiego del pensamiento el que se va desplazando, ¿no? Y ese pensamiento y esa corriente de pensamiento que se va desplazando y va permaneciendo, ¿no? O sea, es como una especie de pensamiento cíclico que va desarrollándose, no se acaba y empieza, ¿no? Como un ordenador que acabamos, sino es algo que está en continua evolución, en continuo procesamiento y que no pensemos que son otros que pensaron y ahora nos toca a nosotros y otros que pensan después, sino que hay una corriente que viene del pasado, que pasa por nosotros y continúa a futuro, ¿no? Por tanto, lo contrario a los expedientes que se abren y se cierran, ¿no? Es un gran expediente que no sabemos cuándo se abrió, probablemente nunca, ¿no? Y que nunca se cerrará, ¿no?